vaya muy bien, pero muchas veces no tienen mucho fundamento, ¿verdad? Esos deseos son deseos muchas veces superficiales o vacíos, ¿no? Porque ¿en qué se sustentan, no? Bueno, es bonito desear cosas buenas, no estoy diciendo lo contrario, es bueno, ¿vale? Pero sabemos que cuando hacemos estas cuestiones, a los 2 días, a los 3 días, pues no hay nada de esos buenos deseos que perdure, ¿verdad? Bien, os voy a traer algo que sí que va a perdurar el año que viene y en cierta medida son buenos deseos, pero no todo es bonito. Y vamos a ver en la Escritura pues un texto que me parece que es muy apropiado para poder reflexionar de lo que viene el año que viene, cómo lo vamos a afrontar, qué es lo que tiene el Señor preparado para nosotros. Y seguramente el Señor tiene preparados para cada uno de nosotros algo personal, algo especial, algo único, pero compartimos todos como hijos de Dios cosas que el Señor tiene preparadas para el año que viene. Y lo vamos a leer en la Epístola de Santiago. La Epístola de Santiago es una de mis epístolas preferidas. Dice en el capítulo 1 y versículo 2, vamos a leerlo, y vamos a leer hasta el 8. Santiago capítulo 1, versículo 2, dice: Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, Amén, amén. sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a pedir su bendición. Padre Santo, una vez más, Señor, nos acercamos con temor y temblor, Señor, ante tu palabra, Señor. Queremos pedirte, Señor, que hables a nuestros corazones, que nos ayudes a entenderla y que ilumines nuestra comprensión de lo que tú quieres hablarnos en esta mañana a través de esta palabra. Señor, queremos honrarte como hemos cantado, queremos glorificar a Cristo. Y para ello queremos pedirte, Señor, que transformes en primer lugar nuestras vidas y las hagas más como Él. Ayúdanos por medio de este texto a conocerte más y a ser transformados. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén, Señor, amén. Muy bien, pues antes de entrar en materia, en el texto, vamos a ver algo del contexto. Esto es una carta que se escribió, se entiende que más o menos entre el año 45 y 60. No hay algo concreto, pero si pensamos que más o menos a la edad del año 30 de Cristo, año arriba, año abajo, 30 de nuestra era, falleció Cristo, podríamos decir que esta carta está entre unos 15 años, más o menos, después de que Jesús muriese en la cruz y resucitase. Vamos a poner más o menos 15 a 20 años, ¿no? Hay algo de debate sobre estas cosas, pero es importante saber el contexto de esta carta. Así que 15 o 20 años después de la muerte de Jesús, ya tenemos una de las primeras cartas en las cuales son escritas en el Nuevo Testamento, y Santiago, que lo más probable es el hermano de Jesús, no vamos a entrar en todo este tema, pero probablemente es el hermano de Jesús, escribe estas palabras. Y es muy interesante intentar reflexionar a qué personas las escribe. Son unas palabras que van dirigidas prácticamente en su totalidad a judíos creyentes, a judíos que se han convertido, que han entregado su vida a Cristo. Y tenemos que pensar en cómo sería la vida de un judío que se convertía a Cristo en Jerusalén, pues posiblemente en una de las predicaciones poderosas del apóstol Pedro. Vamos a pensar, vamos a reflexionar un momento en cómo sería la vida de esta persona. Es inventada, es hipotética, pero es muy probable que fuese algo similar a lo que sigue.
un judío que escucha, pongamos, en la gran predicación del apóstol Pedro del capítulo 2, donde se convierten 3.000 personas, y escucha el Evangelio y se convierte, y entrega su vida a Cristo. Y Pedro les dice que a todos aquellos que quieran seguirle tienen que bautizarse. Y va y se bautiza. Y bautizarse era algo en lo que corrías el riesgo de que te matasen, porque te estabas identificando con alguien que habían colgado en una cruz. Los líderes religiosos. Así que bautizarse no era broma, era decir a Cristo, soy tuyo, me identifico plenamente contigo. Y este judío se convierte a Cristo, se bautiza y toda su familia le rechaza. Y como es cristiano, en la época de unos meses después, se desata una gran persecución en Jerusalén, justo después de que Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, predica y es apedreado. Y a partir de ahí se desata una gran persecución de los judíos contra los judíos que habían creído en Cristo. Así que esta persona es perseguida por su familia, aborrecida, le persiguen las autoridades religiosas, el Sanedrín, su familia le rechaza y pensemos que es una persona, no es rica, pero tampoco es pobre. Así que él tiene trabajo, tiene tierras y todo esto lo pierde. Pierde su casa, pierde sus tierras, pierde todo y tiene que salir sin nada, como tantos y tantos y tantos conversos a Cristo en aquella época, y dispersarse alrededor, en todas direcciones, por Jerusalén. Así que, ¿cuál es el coste de este judío que se ha convertido a Cristo? Es un coste enorme, ¿verdad? Ha perdido amistades, ha perdido familia, ha perdido el trabajo y su propia ciudad donde vivía. Todo lo que para él era seguro, ya no lo tiene. Y todo porque ha encontrado la perla de gran precio que es Cristo Jesús. Amén, amén. Ahora, no han acabado los problemas para este amigo nuestro. Va en el camino, llega a una ciudad, pongamos pues unos cuantos kilómetros más para arriba, pongamos que es Damasco, y se encuentra a otros que le están pasando lo mismo que a él, se encuentra a otros cristianos. Aquellos aún no se llamaban cristianos, ¿no? Los del camino los llamaban, ¿no? Y iban por el camino y se encontraban con otros que también estaban persiguiendo y llegan a Damasco. Y se establecen allí y encuentran trabajo. ¡Ah, qué bien! Ahora por fin las cosas ya no nos van bien. Estamos sufriendo, pero hay algo que parece que podemos estar progresando en nuestra vida. Sin embargo, nos va a decir la carta de Santiago que uno de los graves problemas que estaban sufriendo los creyentes a los cuales Santiago escribe es que los jornaleros, los jefes, no les daban la paga. No les daban la paga, o se la daban sumamente tarde, o le daban la mitad de lo que tenían que tener. Y siempre se quedaban con su dinero. ¿Os imagináis? Estáis en una ciudad que desconocéis. Tenéis ahora a unas nuevas personas que ahora son tu familia, porque tu familia no está. Has perdido todo por la causa de Cristo y cuando llegas a un sitio, aún en ese sitio, más problemas. Y problemas serios, problemas de poder comer. No habían subvenciones, no habían pensiones, no había nada de esto. Vivían, si no comías, de lo que pudiese dar tu hermano si es que él había cobrado. Qué duro, ¿verdad? Amén. Y ahora tenemos estas palabras de Santiago cuando dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, que seguís en diversas pruebas. Amén, amén, amén. Y la primera reacción es: ¿pero qué dices? ¿Pero qué estás diciendo, Santiago? ¿Cómo voy a gozarme en que todo me vaya mal en esta vida desde que he conocido a Cristo? ¿Cómo me voy a gozar en esto? Bueno, hay que ver en primer lugar que el texto dice tened, considerar. Hay que usar las razones, está diciendo Santiago. Pensar, reflexionar en lo que ahora les va a describir. Tened por sumo gozo. Las pruebas son o deben considerarse como parte del trato de amor de Dios para ti. Amén, amén, amén. Tienes que pensar esto.
considéralo, porque tu gozo va a estar que cuando veas las pruebas no vas a decir, mi Dios me ha abandonado, sino que mi Dios está conmigo. Amén. ¿Y esto por qué? ¿Cómo es posible que uno llegue a la conclusión de que en el medio del sufrimiento y de las dificultades, Dios está con él? Bueno, pues vamos en primer lugar a establecer lo que creo que es el objetivo que debemos de tener en cuenta como creyentes una vez que hemos conocido a Cristo. Dice Santiago en el versículo 4, bueno, vamos a leer del 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Amén. ¿Qué propósito es este? ¿Alguno de nosotros hemos pensado que nos falta algo? Y si nos falta algo, ¿qué más da? Sin embargo, para Dios no es esta la visión que tiene de nosotros. La visión que Dios tiene de nosotros es que quiere hacernos como su Hijo Jesucristo. Amén. Y cuando nos mira, dice, no, esto no encaja todavía. Pero las buenas noticias, aparte del propio Evangelio, porque esto sigue siendo Evangelio, es que Dios va a hacer algo. Dios no se queda quieto. Amén. Dios dice, voy a trabajar contigo porque necesitas una clave, una virtud única, una virtud que Dios aprecia enormemente, pero que nosotros como humanos despreciamos, que es la paciencia. Amén. ¿Os acordáis de las palabras de Jesús? Venid a mí y aprended de mí que soy manso y humilde, ¿no? ¿Y quién quiere ser manso? ¿Y quién quiere ser paciente? Vivimos en una de las eras peores para poder ser paciente, ¿verdad? Ya por naturaleza no somos pacientes. Y encima hemos creado una sociedad que nos da todo lo que nosotros queremos, así que retroalimentamos nuestra impaciencia de manera continua. Entonces tenemos todo en un clic, ya no hay anuncios, mis hijos alucinan cuando ven anuncios. Dicen, papá, ¿qué es esto? Dice, porque ya, ¿verdad? No hay anuncios. Cogen, ven, descargan lo que sea o ven en la plataforma de televisión y ahí ya no hay anuncios. Yo me acuerdo cuando te tirabas esos 7 minutos, ¿no? De espera entre dibujo y dibujo a poder seguir viendo lo que te gustaba. Ahora ya no. Y se quedan alucinando. ¿No? Y papá, pásalo. Y no lo puedo pasar. A veces ponen la tele, no lo puedo pasar y no lo entienden. Entonces vivimos en una era en la que todo tiene que ser ya y ahora. Y realmente se consigue. Prácticamente cualquier cosa la puedes tener en este mismo instante. Así que, ¿quién quiere ser paciente? ¿Para qué? Si la paciencia es horrible. ¿A quién le gusta esperar lo que desea? A nadie. A mí no me gusta esperar lo que deseo. Si deseo algo, lo quiero ya, porque lo quiero disfrutar ya. O si hay algo que no deseo y me está molestando, quiero que se vaya ya. No mañana, no pasado, no. Señor, quítamelo hoy. Pero el Señor está diciendo que una de las virtudes más importantes, claves, para poder ser como Cristo, es la paciencia. Amén. Y dice, y bueno, vamos a pensar, ¿qué es la paciencia? Bueno, la paciencia no es la resignación porque las cosas no funcionan. Esto es lo que dice la psicología barata. Si no puedes hacer nada, ¿para qué preocuparte? Esto es psicología, esto no tiene nada que ver con la Biblia. Es resignación ante la situación, pero eso no es la paciencia. La paciencia significa perseverar bajo un peso. Eso es lo que significa la idea principal de la palabra griega. Perseverar bajo un peso. Hacer fuerza en contra porque estás debajo de una presión. Si imagináis los Juegos Olímpicos, las personas, hay unos que están muy cachas, que levantan pesos, ¿verdad? Chicos y chicas. ¿Y qué tienen que hacer? Van cogiendo pasos hasta que suben, la barra está doblada del peso, pero ellos se ponen debajo, ¿no? Y el que gana es el que se consigue poner recto, aguantando un tiempo la pesa debajo de su cabeza. Esta es la idea que hay aquí de paciencia. Es afirmar mi rostro, mis convicciones, mi fe en mi Dios
en medio de una situación que me dice, Dios te ha abandonado. Una situación totalmente adversa. En medio de la dificultad, Cristo, Dios y su palabra y sus promesas siguen siendo vigentes. Y aunque me vayan mal las cosas, sigo confiando en mi Señor. Amén. Eso es paciencia bíblica. Eso es perseverar en medio de situaciones que son difíciles. Ahora, vamos a explicar un momento qué es la prueba. Dice diversas pruebas. Así que Santiago está pensando en un montón de pruebas de distinto carácter. Básicamente las pruebas podemos, o la palabra que hay aquí en griego, sirve para decir tanto prueba como tentación. Es la misma palabra. Nosotros en castellano la diferenciamos según el contexto, pero en griego es la misma palabra, prueba que tentación. Así que la idea es que las pruebas son aflicciones externas, ¿no? Hay una circunstancia que ha venido a mi vida y que yo sufro. Ha fallecido un familiar, se me ha roto el coche, he perdido mi casa, mi salud, cosas externas que vienen a mi vida. Ahora, la tentación son cuestiones internas, deseos, motivaciones de dejar los caminos del Señor en un aspecto de mi vida. Y estas dos ideas es lo que aquí el texto está hablando de pruebas. Vale cualquier cosa. Por eso puedes estar pasando diferentes pruebas, externas e internas, y muchas veces van unidas. Si yo estoy pasando una prueba externa, es decir, hay algo en mi vida que va mal, es muy posible que esté tentado a buscar soluciones fuera de Dios. Así que normalmente estas dos ideas funcionan bajo la misma óptica. Así que Santiago les está diciendo, gozaos en medio de toda esta aflicción que estáis viviendo. Porque eso significa que Dios os ama. Amén. Significa que Dios está trabajando en vosotros algo que para Él es importante, a pesar de que para ti, para nosotros, no es importante la paciencia. Pero menos mal que Dios sabe más que nosotros y Amén. nos ama más. Así que, primer objetivo que tenemos que tener para el año que viene es el mismo objetivo que tiene Dios con nosotros, que es hacernos madurar como creyentes. Es hacernos más como Jesús. Y es tan importante que tengamos esto en la cabeza, porque hay tantas cosas que nos hacen desenfocarnos de nuestro camino, que quisiera leeros 4 textos, me vais a permitir 4 textos, porque me gustaría que esta idea quedase firmemente establecida para el año que viene. ¿Vale? El primero es Mateo 6, 19, 20. Mateo 6, 19, 20. Texto conocido. Dice, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, Amén. sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Si Amén. tienes que trabajar para algo el año que viene, es en tener tesoros en el cielo. Es en cultivar tu vida mirando al cielo y mirando a Dios, a su reino, a ese reino que está por venir y a sus intereses. No tanto a las cosas que podemos hacer aquí y vivir mejor. Que no es malo vivir mejor, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nuestro objetivo, dice el texto, tiene que estar mirando arriba. Otro texto, Gálatas 4, 19. El apóstol Pablo habla así, dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, estoy trabajando y sufriendo por vosotros, dice a los galacenses, que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Amén. Pablo se desvive, sufre
es perseguido, torturado, está en la cárcel, para que Cristo sea formado en ellos. Así que hay una necesidad de que la Iglesia y los creyentes sean formados según Cristo. Hebreos 6:1. Dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. De nuevo, el Señor impulsándonos a crecer en Él, Amén. a no estar quietos, a no estar conformes con nuestro carácter, con nuestra actitud, con nuestro conocimiento de Jesús, sino avanzar. Y Romanos, por último, Romanos 8:29. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Predestinado a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. El modelo es el Hijo. Amén. Y nosotros, cuando estamos en el Señor, somos dirigidos a caber en ese modelo. Así que esto es algo que debemos incorporar yo mismo a nuestra vida. No soy como Cristo hoy. Y este 2024, una de las cosas que Dios va a hacer conmigo y que tiene que ser mi objetivo personal es ser más como Cristo. Amén. ¿Cómo lo hago? Bueno, el Señor tiene un método infalible, que son las pruebas. Amén. Así que si mi deseo y mi objetivo es el mismo que el de Dios, ser más como Cristo, entonces las pruebas ya no las veo como algo espantoso, aunque lo sean, humanamente. Ni nos gozamos en el sufrimiento, nos gozamos en comprender que a través del sufrimiento vamos teniendo el carácter de Cristo. Amén. Amén. Y si somos cristianos, esa palabra que significa Cristo en pequeño, hemos de pensar cómo vivió Cristo en la tierra. Cristo sufrió, Cristo padeció, Cristo fue incomprendido, Cristo fue burlado, Cristo sufrió una conspiración para acabar con su vida. Toda la gente que estaba en la corte le gritaban, crucifícale. Prefirieron a un vulgar ladrón que lo liberasen que a él. Nos hemos identificado con este Jesús, que el mundo odia y desprecia, y que por el mero hecho de ser creyentes, por el mero hecho de ser seguidores de Jesús, vamos a tener la misma respuesta de parte del mundo. De distintas maneras. Hay hermanos nuestros que sufren hostilidad de una manera tremenda, terrible. Y hemos de ser conscientes que cuando nos identificamos con Jesús podemos sufrir lo mismo. Muchas tribulaciones es necesario que padezcamos para entrar en el reino de Dios. Ahora, la gran bendición es que Dios está con nosotros. Amén. Esto no es del todo. No Amén. tenemos que hacer esto solos. Amén. Pero tenemos que ser muy conscientes de qué es el Evangelio y de qué nos espera este año 2024. En cada situación de cada uno, lo que esté atravesando, van a haber pruebas. Algunas pueden acabar, otras pueden empezar. Pero sí o sí vamos a tener pruebas. Ahora, hemos establecido el objetivo de nuestro 2024, el de todos, ser más como Cristo, porque esta es la voluntad de Dios. Amén. Sabemos que vamos a tener pruebas. Así que, ¿qué nos va a traer este 2024? Pruebas, gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Feliz prueba, ¿verdad? No podemos decir esta noche cuando nos despidamos, ¿no? Feliz 2024 lleno de pruebas. Amén. Amén. Muy bien. Y tenemos que desarrollar la paciencia para poder ser como Dios quiere que seamos. Ahora vamos a ver, bueno,
Tenemos las pruebas, sabemos lo que queremos hacer y ahora cómo llegamos allí, porque podemos sufrir pruebas y no desarrollar ningún tipo de carácter cristiano, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay en pruebas que están absolutamente amargados, desagradecidos o que dejan la fe incluso, ¿no? Yo no me he apuntado a Cristo para esto. A mí me habían dicho que iba a ir todo bien, que iba a todo ser color de rosas y que el Evangelio era, vamos, como si te hubiese tocado la lotería en todos los aspectos de la vida. Pero tristemente es un engaño, ¿no? Esta clase de Evangelio que tristemente a veces se predica. Ahora, es posible que en medio de tanto sufrimiento y en medio de tanto dolor y de tanto coste de seguir a Cristo, perdamos el rumbo y nos sintamos ignorantes. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde tengo que seguir? Pues ese punto es el punto donde Dios te quiere. El punto de no tengo ni idea de cómo voy a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque entonces es cuando vas a mirar al cielo. Cuando ninguno de tus recursos que tienes a tu alcance o que tú crees que te van a ayudar, los usas o son yo para ti algo. Dice el versículo 5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, las pruebas van a estar. Ahora, si alguno se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén, amén. Mira, si llevas 10 años con una prueba y has hecho de todo menos confiar en Cristo y sigues usando tu propio carácter para intentar solucionar la situación, tus propias habilidades, si sigues tratando de hacer las cosas por tu cuenta, Dios está diciendo, mira, aunque lleves 10 años o 15 o 20 sin mirarme, sin buscarme en esta situación, cuando vengas a buscarme, no vas a tener ningún reproche. Ninguno. Cuando vengas a buscar sabiduría, yo te la voy a dar. Amén. Amén. No me importa, ya sé cómo eres. Eres un orgulloso, un desastre, yo soy un orgulloso, un desastre, y lo que cuesta doblar la rodilla ante Dios y reconocer que yo no puedo con esto. Pero cuando hacemos esto, la bondad de Dios es no voy a tener reproche contra ti. No, es que ya, Señor, ¿cómo voy a ir a pedirte algo con la de años que llevo en el Evangelio? Si esto ya lo tenía que conocer. Si esto ya me lo han explicado 20 veces y 40 y 50, pero nunca he hecho caso. Pero aunque sea esa la situación, Dios dice, no voy a reprocharte nada. Esto es la misma idea que cuando estás en el colegio, ¿verdad? Eres profesor y ahí está, eres un alumno y está la clase avanzada y tú ahora mismo te acabas de despertar en la clase y dices, uff, y ha explicado esto y no tengo ni idea de lo que es, ¿verdad? Y tienes un temor horrible de levantar la mano y decir, mira, ¿me puedes volver a decir lo que hace 20 minutos has explicado porque yo no estaba escuchando? Pues Dios dice, no tengas ningún temor en levantar la mano y pedirme. Porque yo no he hecho a nadie fuera. Amén, amén, Señor. Dice que además la da abundantemente. O sea, te va a dar sabiduría más que suficiente para poder gestionar esa situación. Fíjate que no está diciendo para que desaparezca el problema, ni el sufrimiento, sino para saber cómo vivir delante de Dios en medio de esa dificultad. Amén, Te va a dar sabiduría. Sabiduría significa saber vivir bien delante de Dios. ¿Cómo obro en medio de estas circunstancias? ¿Cómo obro en medio de un adulterio? ¿Cómo obro en medio de una traición, de un engaño, de una injusticia que el mundo, la sociedad me ha traído? ¿Cómo obro como cristiano? ¿Cómo me comporto? ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo te voy a dar gloria? Y Dios promete darte la sabiduría para que en medio de la circunstancia en la que estés y viviendo la injusticia que estés viviendo, puedas decir, estoy delante del Señor, haciendo lo que a Él le agrada. No me importa
el resto de cosas que hay a mi alrededor. Amén. Ahora, dice unas palabras Santiago que a veces es posible malinterpretarlas y vamos a abordarlas. Dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Así que ahora Dios me va a dar sabiduría si no dudo. Pues si esto significa que yo no puedo tener nunca una duda de Dios, menudo problema tengo. Porque ¿quién no duda de Dios en alguna circunstancia o en algún momento? No sé si a vosotros os pasa, pero si yo empiezo a pensar en la Trinidad, hay veces que llega un momento que digo, ¿qué es esto? ¿De verdad? Ahora vas a los evangelios después, ves a Jesús, ves al Espíritu Santo, ves a Dios el Padre y dices, gloria Señor, creo en la Trinidad. Pero es que uno no puede luchar con la doctrina cristiana para entenderla, para saber qué significa. Es que uno no puede tener dudas en ese aspecto, está diciendo Santiago. No, claro que no. Todos los tenemos. Y no hay mayor cosa terrible que decirle a un joven o a un adolescente que está luchando con la fe, no puedes dudar porque eso es pecado. Como tristemente a veces se hace. Se puede dudar. Es genuino. Si es genuino, si es un deseo verdadero de buscar a Dios, se puede dudar. Entonces, ¿qué significa que no dude? Que piense y haga una fuerza en su mente para decir Dios es bueno y te esfuerces así pensándolo y si haces eso, ya no has dudado. Pues no tiene nada que ver tampoco con la intensidad de mi petición. No es que si yo digo, pues voy a echar todo fuera, 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 y sabiduría, y Dios la va a dar, y entonces la tengo. Tampoco está diciendo eso. Porque esto no es ni un amuleto, ni una técnica mágica para tener las cosas de Dios. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo Santiago con el que lo pide tiene que hacerlo sin dudar? Vamos a explicar el versículo 8 antes. Siendo hombre de doble ánimo. Esta es la clave del texto. Doble ánimo. ¿Qué es alguien de doble ánimo? Pues Santiago lo define. De nuevo, no es la persona que un día se levanta llena de gozo del Señor, súper contento y alegre porque todo va bien, me he levantado y, ostras, siento la presencia del Señor y salgo a la calle, estoy hablando con alguien y le evangelizo y, ¿verdad? Hay días que son todo como los pájaros cantan, las flores están ahí, el sol brilla. Hay días. Ojos. Pero hay días que todo va bien. Y hay otros días que te levantas enfadado, que lo primero que haces es discutir con tu esposo, con tu esposa, que le gritas a los niños, que en el trabajo todo te sale mal, que viene alguien y yo no le predico porque no tengo ganas, y, ¿verdad? Y todo es un desastre. Entonces, ¿es a este tipo de personas a los que Dios no le va a dar nada? Entonces estamos todos fuera, ¿verdad? No es una cuestión de mi ánimo, de si estoy más contento o menos contento, si soy más melancólico, más depresivo o más esto. Doble ánimo tiene que ver con la sencillez de corazón. Y sencillez de corazón significa que mi corazón está por Dios y no está dividido entre dos lealtades. No es que yo amo al mundo y amo a Dios y quiero las dos cosas. Esto es el doble ánimo. Y Santiago capítulo 4 lo dice, lo explica, ¿verdad? Dice Santiago 4, versículo 7, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros, de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Las personas a las que habla Santiago son personas que iban a la iglesia, pero que querían vivir como el mundo. Y cuando entraba un rico por la puerta, le hacían todos los halagos.
y al pobre le despreciaban. Lo mismo que hace el mundo. Los mismos principios. Que se peleaban para ser el mejor dentro de la iglesia. Hacían guerra, dice literalmente Santiago. Se pisaban unos a otros por sus pasiones. Querían liderazgo, querían ser maestros, querían ser los más importantes. Y vivían y operaban según los patrones del mundo. Así que, por un lado, sí, estábamos en la iglesia, y a lo mejor canto y alabo y siento un montón de cosas y soy el más espiritual en la hora que dura la iglesia. Pero durante toda la semana vivo como alguien que no conoce a Dios, como un pagano más. Y todo lo que hago gira en torno a mí mismo. Y no cuento para nada con Dios. Eso sí, el domingo salto y grito y soy el más espiritual de todos. Pero mis relaciones no las someto a Cristo, en mi vida busco agradarme a mí mismo y hago toda una serie de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, porque quiero las dos cosas. O hay otro texto que dice Jesús, no podéis servir a las riquezas y a Dios. Amén. No se pueden tener dos lealtades. Esto es lo que enseña toda la Biblia y lo que está diciendo aquí Santiago. No puedes decir, no, quiero sabiduría para vivir esta vida como Dios quiere y vivir en todas las demás áreas de tu vida sin Dios. En la promiscuidad sexual o buscando dinero por todas partes porque no soportas ser pobre y lo que quieres es dinero y dinero y dinero. Porque los pobres son igual de codiciosos que los ricos. Lo mismo. Dinero, dinero, dinero. Entonces está diciendo, aquellas personas que han decidido servirme, no que no van a caer, no que no van a pecar, pero que su corazón es, yo soy tuyo, Señor, y yo voy a seguirte. A esas personas que no dudan de Dios, no en el sentido de las dudas de la ortodoxia, de la doctrina que hemos dicho, sino Dios me ha salvado. Dios es lo mejor. Dios es lo único que merece la pena vivir en esta vida. Cristo Jesús ha dado su vida por mí, a pesar de que a veces peque contra Él. A esos Dios le promete sabiduría siempre, abundante, de manera completa. Estos son los que no dudan, los que no viene una ola, movimiento nuevo, una cosa nueva, ay, me voy ahí, qué bien, qué maravilloso es todo, y a vivir la vida. Y dices, ¿y dónde están estas personas que estaban en la iglesia y que parecían que eran fieles al Señor? No, ya no están. Están en un nuevo movimiento, en una nueva religión, o están en el mundo. Porque Dios no era lo único que tenían. Así que vamos a tener pruebas, vamos a ejercitar nuestra perseverancia bajo las pruebas. Pero lo que este 2024 sí podemos tener es una mirada constante a un Dios bondadoso que está deseando derramar su gracia a sus hijos en cuanto se humillen y le busquen. Y este es el deseo que podemos desearnos mutuamente este 2024. Hermano, hermana, humíllate ante Dios. Amén, amén, amén. Búscale en todas las áreas de tu vida. Si estás cansado de luchar tú por cambiar tu matrimonio, entrégaselo a Cristo. Déjale a Él que obre en tu matrimonio. Amén, amén. Porque a veces el problema es que estás tú en medio. ¿Os acordáis de esas escenas de lucha medieval en un castillo entre dos espadachines que están en una escalera y no cabe nadie más, ¿verdad? Y están subiendo y bajando. Y a veces lo que hacemos es esto con los problemas. No, Señor, ayúdame. Pero quítate de en medio, que no quepo. Amén. Que estoy yo en medio. Señor, ayúdame. Pero hazlo así, como yo quiero. Quizás es mejor que nos quitemos de medio. Con nuestros hijos, con nuestros trabajos, con nuestras enfermedades, con todo. Entrégaselo a Cristo. Humíllate, búscale. Y quizás lo único que no has probado en tu vida
es vivir el Evangelio en este problema. Pruébalo. Anímate a buscar a Dios con todo tu corazón y a esperar las promesas del Señor. Solo una última cosa. Paciencia, hemos de tener paciencia. Amén, amén, amén. Pero una de las bendiciones de la paciencia es que la paciencia no es para siempre, no es infinita. Los problemas, el sufrimiento se acaban. Y la prueba se acaba cuando Dios dice que estás aprobado. Amén, amén. Versículo 12, bienaventurado el varón que persevera bajo la prueba. Feliz, dichoso, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Amén. Santiago una y otra vez a lo largo de toda la carta coge a este judío que sufre, que hemos hablado, que se ha convertido a Cristo, y lo pone mirando a la venida de su Señor. Y dice en el capítulo 5, he aquí, Él está a las puertas. El juez viene pronto. Amén, Viene Señor, pronto. ven pronto, Señor. Y la buena noticia es que por mucho que vayamos a sufrir aquí, el juez está a las puertas. Y no hay absolutamente nada en el plan de Dios que tengamos que esperar para que Cristo venga. Nada. Amén. Hoy puede venir. Mañana puede venir. Pues ven, Señor, ven Puede pronto. hacerlo de aquí a 200 años. Pero vivimos en base al conocimiento de que Cristo puede venir hoy. Hoy mismo. Amén, Señor. Y todo nuestro sufrimiento, que nos parece muy duro, y lo es, mirando el peso de gloria y la eternidad y el momento en que Cristo venga y te llame por nombre y te diga, Rubén, Gloria, ven al gozo de tu Señor. Y delante de toda la humanidad te indique, este o esta es mi hijo o mi hija. Amén, amén. Es mío. Este paria, este que ha sufrido, este que habéis desechado, es mío. Y va a tener toda la gloria que Cristo nos va a dar y nos ha prometido. Hermanos, que así sea este 2024. Amén, Ahora. amén. Bendito Dios y Padre, una vez más, Señor, nos gozamos, Señor, en tu palabra. Oh, sí, Señor. Porque es la única que trae vida y que trae dirección, Señor, a nuestros corazones. Oh, sí, Señor. Amén. Padre, te queremos dar gracias como te hemos dado, Señor, por este 2023, porque has sido fiel con nosotros, aun en medio de las dificultades. Amén. Queremos reconocerte, Señor, en todo. Queremos decirte, Señor, que nos vaya bien o nos vaya mal, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo el Señor de gloria, tú sigues siendo el Rey de reyes. Tú dominas todas las cosas, tú eres soberano, tú eres Señor. Y Señor, estamos en tus manos y no podemos estar en mejores manos. Amén, Señor. Así que, Señor, queremos pedirte y suplicarte que obres en nuestras vidas, queremos darte nuestras vidas, son tuyas. Oh, sí, Tú las has Señor. comprado por precio. Oh, sí, Señor. Y queremos pedirte que hagas tu obra en nosotros, Señor. Que nos llenes de tu consuelo, de tu presencia, de tu gracia, porque no estamos solos, pero que nos humilles para buscarte con todo nuestro corazón, Oh, sí, Señor. a pesar de las tentaciones y de las pruebas que hay a nuestro alrededor. Señor, tú eres el verdadero tesoro. Queremos reconocer y queremos proclamar que Cristo Jesús vive y es mi Señor. Oh, sí, Señor. En Él oramos. Amén. Amén, Señor. Amén.